Quiero que escuches esto con calma, querida, porque lo que voy a decirte hoy puede empezar finalmente a cerrar una herida que llevas cargando mucho tiempo. Llegaste hasta aquí buscando algo, tal vez la manera de dejar de despertar cada mañana con el peso de lo que te hicieron, tal vez la clave para dejar de revivir mentalmente el momento en que lo supiste. Tal vez llevas meses, tal vez años, con la sensación de que una parte de ti se quedó atrapada en el instante donde descubriste la verdad y aún no encuentras cómo liberarla. Tal vez fue una traición amorosa que descubriste de golpe, la infidelidad de un hombre que juraba amarte. Tal vez fue una traición familiar de la persona más cercana, un hermano, una hermana, un padre, una madre, alguien de la sangre que se puso en contra tuya cuando más lo necesitabas. Tal vez fue una amiga de 20 años que reveló con sus acciones que nunca fue lo que decía ser. Tal vez fue una traición laboral, alguien que fingía apoyarte mientras conspiraba en tu contra. Tal vez fue una traición económica, una persona cercana que abusó de tu confianza para hacerte daño material y emocional al mismo tiempo. Tal vez fueron varias traiciones sumadas, unas encima de otras, que juntas te dejaron con la sensación de que ya no puedes confiar en nadie. Y quiero decirte algo antes de empezar, querida. La traición es una de las heridas más profundas que un ser humano puede recibir. No es una herida común. No se sana como se sana una decepción cualquiera. La traición combina dolor con shock. Combina la pérdida con la ruptura de tu propio criterio para leer a las personas. Y esa combinación produce un trauma específico que necesita ser procesado de una manera específica. Muchas mujeres, después de una traición, no saben cómo sanar. Intentan olvidar, pero no pueden. Intentan seguir adelante, pero cada situación nueva reactiva la memoria. Intentan confiar de nuevo, pero descubren que ya no pueden hacerlo como antes. Y desde esa mezcla de intentos fallidos, terminan cargando la traición durante años sin resolverla realmente. Hoy te voy a dar 15 claves, 15 claves estoicas específicas para sanar después de una traición, no consejos genéricos, no frases hechas, 15 acciones internas y externas concretas que sostenidas durante los próximos meses van a permitirte hacer algo que hasta ahora te ha parecido imposible. Cerrar la herida, reconstruir tu capacidad de confiar con discernimiento, y seguir viviendo sin cargar el peso de lo que te hicieron. Y quiero ser clara con algo. Sanar no significa olvidar. Sanar no significa que la traición no haya ocurrido. Sanar no significa reconciliarte con quien te traicionó. Sanar significa que la traición ya no controla tu presente, que la herida se cierra, que puedes recordar sin revivir el dolor con la misma intensidad, que puedes seguir viviendo tu vida sin que ese evento siga ocupando el lugar central que actualmente ocupa. Antes de seguir, dime una cosa en los comentarios. Solo una, sin dar detalles. ¿Qué tipo de traición te trajo hasta este video? ¿Una traición amorosa? ¿Una traición familiar? ¿Una traición de amistad? ¿Una traición laboral? Solo el tipo. Porque cuando una mujer puede nombrar el tipo de traición que la afecta, ya empieza el proceso de sanación. Porque nombrar es el primer paso de sanar. Y desde ese primer nombrar, las 15 claves que vienen tienen mucha más fuerza en tu vida. Si tu corazón está listo, entramos a las 15 claves. Y prepárate, porque algunas te van a doler antes de aliviarte. Pero al final vas a salir de este video con las herramientas concretas que hasta ahora no habías tenido para sanar de verdad. La primera clave, querida, va contra todo lo que probablemente has intentado hacer hasta ahora. Permítete sentir la traición completamente.
Hay una tendencia muy común después de una traición grande. La mujer intenta minimizar lo que siente, trata de convencerse de que ya lo está superando. Se dice que tiene que ser fuerte, se distrae con actividades para no pensar, actúa como si estuviera bien delante de otros. Y desde ese conjunto de intentos por no sentir, la traición no se procesa, solo se comprime. Y lo comprimido no desaparece. Se queda dentro, esperando. Este mecanismo, querida, aunque parece proteger, en realidad prolonga el sufrimiento. Porque la única manera de procesar una traición es sintiéndola completamente primero, no parcialmente, completamente, con toda la rabia, con toda la tristeza, con todo el shock, con toda la desilusión, con todo el sentimiento de pérdida. La sabiduría estoica es esta: los sentimientos que no se dejan pasar por el cuerpo se quedan alojados en el cuerpo, y desde ahí siguen produciendo efectos durante años. Enfermedades, ansiedades sostenidas, depresiones que aparecen sin causa aparente, dificultades para relacionarse. Todo eso, muchas veces, es la traición no sentida completamente hace años que sigue procesándose silenciosamente en el cuerpo. Séneca escribió sobre este tema hace 2000 años. El dolor no se cura reprimiéndolo, se cura sintiéndolo. Y el sabio no huye del dolor cuando llega, lo enfrenta, lo atraviesa, lo deja pasar por su ser, y desde ese pasar completo el dolor se disuelve. El que huye del dolor lo perpetúa, el que lo enfrenta lo trasciende. ¿Cómo se permite sentir una traición completamente? Con actos específicos y protegidos. Reserva tiempo a solas, no para pensar en la traición de manera analítica, para sentirla emocionalmente. Puedes hacerlo llorando si es necesario, puedes hacerlo escribiendo lo que sientes, puedes hacerlo simplemente estando presente con lo que estás sintiendo sin distraerte. La forma específica depende de ti. Lo importante es dedicar tiempo real a sentir en lugar de a evitar. Al principio, querida, esto puede sentirse abrumador. Puede parecer que si te permites sentir no vas a poder salir. Ese miedo es normal, pero la verdad es lo opuesto. Solo permitiéndote sentir puedes salir. Sin permitirte sentir, la traición te retiene indefinidamente. Y hay algo que necesitas entender. Los sentimientos, aunque intensos, tienen una duración natural cuando se les permite fluir. Un episodio intenso de llanto puede durar 20 o 30 minutos y luego pasa. Un episodio de rabia puede durar un poco más. Pero todos los sentimientos, sentidos completamente, tienen su curva natural. Llegan, se intensifican y luego bajan. Y desde esa bajada natural dejan menos peso interno que cuando estaban reprimidos. ¿Cuánto tiempo real, querida, le has dedicado desde la traición a simplemente sentir lo que sientes sin distraerte? Piénsalo honestamente. Probablemente muy poco. Probablemente has estado ocupada haciendo todo excepto sentir. Y ese evitar sentir es exactamente lo que ha impedido que la herida cierre. A los 50, a los 55, a los 60... tienes la madurez para permitirte sentir sin miedo a no salir. Tu vida está lo suficientemente estructurada para poder darte esos momentos de sentir. Y desde esos momentos empezar la sanación real. A partir de hoy, querida, permítete sentir la traición completamente, en momentos protegidos, sin distraerte, sin evadir, con toda la intensidad que necesite salir. Y desde ese sentir sostenido, aunque doloroso, la herida empieza a procesar lo que llevaba comprimido, y desde ese procesar, gradualmente, empieza la sanación real. La segunda clave, querida, es liberadora aunque cueste aceptar. Deja de buscar explicaciones para lo que hizo esa persona. Después de una traición, la mente se obsesiona con la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué en ese momento específico? ¿Qué la motivó? ¿Qué estaba pensando?
¿Fue premeditado o impulsivo? ¿Sintió algo mientras lo hacía? Y desde esas preguntas obsesivas construyes teorías, buscas información, investigas motivaciones, analizas contextos, tratando de encontrar una explicación que le dé sentido a lo incomprensible. Esta búsqueda, querida, tiene una función psicológica. Buscas explicación porque necesitas restaurar el orden mental. Necesitas que el mundo vuelva a tener sentido después de que lo que consideras impensable ocurrió. Y desde ese necesitar sentido, tu mente no descansa hasta encontrar una explicación aceptable. Pero hay una verdad brutal que necesitas escuchar. Las explicaciones que buscas casi nunca están disponibles. Y aun cuando las encuentres, casi nunca alivian el dolor. Porque las razones por las cuales una persona traiciona a otra son casi siempre razones egoístas, que no tienen relación con el valor de la víctima. Y saber esas razones no mitiga la herida. La sabiduría estoica es esta: deja de buscar el porqué. Acepta que hay actos humanos que no admiten explicación razonable. Y desde esa aceptación, libera tu mente de la búsqueda obsesiva que la ha estado desgastando. Marco Aurelio escribió sobre este tema: buscar razón donde no la hay es agotar el alma en una investigación imposible. Algunas personas hacen lo que hacen porque son así, sin razón mayor, sin motivo profundo. Y demandar sentido a sus actos es querer que el mundo sea lo que no es. El sabio acepta el sinsentido cuando lo encuentra y sigue su camino. ¿Cuántas horas al mes, querida, has invertido en tratar de entender el porqué de la traición? Súmalo aproximadamente. Semanas de tu vida, probablemente. Semanas dedicadas a una búsqueda que no tenía respuesta satisfactoria posible. Y todas esas horas, querida, son horas que le quitaste a tu propia recuperación. La liberación empieza con una decisión firme. Ya no voy a buscar más explicaciones. Acepto que esa persona hizo lo que hizo y que sus razones no me van a curar. Solo mi propio procesamiento me va a curar. Y desde esa decisión, cada vez que aparezca la pregunta ¿por qué?, la respondes internamente con no importa por qué, importa qué ocurrió, importa cómo yo sano de eso. Este cambio, querida, al principio se sentirá extraño. La mente tiene el hábito de buscar respuestas, va a insistir en preguntar, pero cada vez que respondas con no importa por qué, debilitas ese hábito. Y con el tiempo, la mente aprende a soltar la búsqueda. Y hay algo importante que descubrirás. Cuando dejas de buscar explicaciones, la energía que estabas invirtiendo en esa búsqueda queda liberada. Y esa energía liberada, querida, puede dedicarse a tu propia sanación, a cuidar de ti misma, a reconstruir tu vida, en lugar de a investigar los motivos de quien ya te hizo daño. A los 50, a los 55... a los 60, ya has visto suficientes casos de traiciones humanas para saber que rara vez tienen explicaciones satisfactorias. Las personas hacen lo que hacen por dinámicas internas suyas que no dependen del valor de sus víctimas. Y desde esa comprensión general puedes soltar la búsqueda específica en tu caso. A partir de hoy, querida, deja de buscar el porqué. Cada vez que la pregunta aparezca, responde internamente. No importa por qué, importa lo que hago yo con esto. Y desde esa respuesta repetida, tu mente libera la búsqueda obsesiva. Y desde esa liberación puedes finalmente dedicar tu energía a lo que sí depende de ti, tu propia sanación. La tercera clave, querida, es probablemente la más importante para tu autoestima. La traición dice todo sobre quién la hizo y nada sobre ti. Hay un pensamiento que casi todas las mujeres traicionadas desarrollan sin darse cuenta. El pensamiento de que la traición ocurrió por algo que ellas hicieron, por algo que ellas dejaron de hacer, por algo que ellas no fueron, por algo que faltó en ellas. Y desde ese pensamiento, sin saberlo, se van cargando de una culpa que no les corresponde.
Se preguntan qué debieron hacer distinto, qué no vieron, qué fallo tuvieron ellas para que esa persona actuara así. Este pensamiento, querida, es una de las trampas mentales más costosas que produce la traición, porque en realidad no tiene ningún fundamento. La persona que te traicionó no lo hizo porque tú fueras insuficiente. Lo hizo porque esa persona era el tipo de persona que traiciona, y esa característica, querida, es completamente suya, no tuya. Piénsalo con lógica clara. Otras personas están en la misma situación que estaba esa persona contigo, y no traicionan. Otras esposas están en matrimonios normales, y sus maridos no las engañan. Otras hermanas comparten herencias familiares, y no se pelean de manera deshonesta. Otras amigas atraviesan tensiones y no revelan secretos íntimos. La diferencia entre las personas que traicionan y las que no traicionan no está en las víctimas. Está en la propia constitución moral de cada persona. Algunas están dispuestas a traicionar cuando les conviene. Otras no lo están. La sabiduría estoica es esta. La conducta de una persona hacia ti es información sobre esa persona, no sobre ti. Cuando alguien te trata bien, eso dice cómo es esa persona. Cuando alguien te trata mal, eso también dice cómo es esa persona. Y confundir la conducta ajena con evaluación de tu propio valor es un error básico que produce sufrimiento innecesario. Marco Aurelio escribió sobre esto hace 1800 años. La virtud o la maldad de una persona se manifiesta en sus actos, y cada acto revela quién es esa persona, no quién es aquella hacia quien el acto va dirigido. El sabio no confunde ambas cosas, y desde esa distinción protege su propia paz frente a lo que otros hacen. ¿Cuántas veces, querida, te has preguntado qué hiciste mal para que esa persona te traicionara? ¿Cuántas veces has revisado tu propio comportamiento buscando la falla que motivó el acto? ¿Cuántas veces has llegado a la conclusión de que debió ser algo tuyo porque necesitabas alguna explicación? Cada uno de esos momentos, querida, era una autoacusación injustificada. La verdad es esta: aunque tú hubieras sido perfecta, esa persona te habría traicionado igual, porque su capacidad de traición no dependía de ti, dependía de su propia estructura moral, y ninguna cantidad de perfección tuya podía haber cambiado esa estructura. Este entendimiento, querida, es enormemente liberador cuando lo asimilas realmente, porque saca completamente la responsabilidad de tus hombros. La traición no fue algo que hiciste, fue algo que te hicieron. Y esa distinción, querida, cambia radicalmente cómo procesas el evento. Además, hay algo importante: este entendimiento también protege a tu autoestima de futuras traiciones, porque cuando entiendes que la traición dice todo sobre el traidor y nada sobre la víctima, dejas de tener miedo a ser traicionada de nuevo por razón tuya. Sabes que si vuelve a ocurrir, tampoco sería por algo tuyo, sería por algo de esa próxima persona. A los 50, a los 55, a los 60, mereces tener esta claridad. Ya has vivido suficiente para reconocer que las personas tratan a otras según son ellas, no según son las tratadas. Y desde ese reconocimiento puedes proteger tu autoestima de las conductas ajenas que no tenían nada que ver contigo. A partir de hoy, querida, cuando aparezca el pensamiento de que la traición fue por algo tuyo, recházalo. Recuérdate, la traición dice todo sobre quién la hizo, nada sobre mí. Y desde esa repetición sostenida, tu autoestima se libera de una culpa que nunca te correspondió cargar. Y desde esa liberación, tu sanación se acelera enormemente. La cuarta clave, querida, es muy específica y muy práctica. Deja de revivir el momento del descubrimiento. Después de una traición, muchas mujeres se quedan atrapadas en un patrón mental muy particular. Reviven mentalmente, una y otra vez, el momento exacto en que se enteraron de la traición. El instante donde vieron el mensaje, la conversación donde alguien les contó.
el momento donde encontraron la evidencia, la escena que confirmó todo. Y ese momento específico, querida, se vuelve como una película que tu mente reproduce compulsivamente. Cada reproducción, querida, es un pequeño trauma renovado. Tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo de nuevo. Tu ritmo cardíaco sube, tus emociones se activan, tu día se altera, y desde esa reproducción repetida durante meses o años, sigues traumatizándote una y otra vez con el mismo evento. Esta compulsión, querida, es una respuesta natural del cerebro humano frente a experiencias traumáticas. El cerebro intenta procesar lo ocurrido y por eso lo revisita. Pero después de cierto tiempo, la revisita deja de ser procesamiento y se vuelve simplemente retraumatización. Y desde ese momento, la mejor estrategia para sanar no es seguir revisitando, es interrumpir la revisita. La sabiduría estoica es esta: lo que la mente insiste en revisar no siempre es lo que la mente necesita ver. A veces la mente se queda en lo doloroso por hábito adquirido, no por función útil, y la disciplina consciente puede interrumpir ese hábito. Séneca escribió sobre este tema hace 2000 años. La memoria es servidora del alma, no su tirana. Pero cuando la memoria te hace revivir el dolor sin producir nueva sabiduría, es momento de disciplinarla. La memoria selectiva es virtud. La memoria compulsiva del dolor es autoflagelación disfrazada de procesamiento. ¿Cómo se interrumpe esta compulsión? Con actos concretos y sostenidos. Cuando notes que estás por empezar a revivir mentalmente el momento del descubrimiento, detente. No sigas la película. Cambia deliberadamente de actividad. Enciende música, sal a caminar, llama a una amiga. Haz cualquier cosa que corte la reproducción mental antes de que empiece. Y hay algo específico que ayuda mucho. Cuando la memoria del momento aparezca, en lugar de seguirla, di internamente algo como esto: eso ya ocurrió, ya no está ocurriendo ahora. Estoy aquí, en este momento, y este momento no requiere revivir lo pasado. Y desde esa repetición sostenida durante semanas, la compulsión se debilita. Otra técnica poderosa es cambiar deliberadamente lo que tu mente evoca. En lugar de la escena del descubrimiento, elige mentalmente una escena tuya donde estabas bien, una vacación que disfrutaste, un momento con una amiga real, una experiencia agradable de tu vida. Y cuando la mente se dirija al descubrimiento, redirígela con firmeza a esa otra escena elegida. ¿Cuántas veces al día, querida, revives mentalmente el momento del descubrimiento? Estima aproximadamente. Si haces la cuenta honestamente, probablemente son varias veces. Y cada vez es una retraumatización pequeña. Sumadas son cientos o miles de retraumatizaciones desde que ocurrió el evento. Y todo eso ha estado impidiendo tu sanación. A los 50, a los 55, a los 60, tienes la disciplina para interrumpir este patrón. Y a esta edad, la salud emocional depende cada vez más de la calidad de lo que dejas ocupar tu mente. Interrumpir la reproducción compulsiva es una de las decisiones más importantes que puedes tomar para tu bienestar general. A partir de hoy, querida, cuando la memoria del descubrimiento aparezca, córtala, cambia de actividad, redirige la mente a otra escena, y desde esa disciplina sostenida durante meses, la compulsión pierde fuerza. Y desde ese perder fuerza, la traición deja de retraumatizarte diariamente. Y con esa reducción de la retraumatización, la herida por fin puede empezar a cerrar. La quinta clave, querida, es sutil pero muy importante. Rompe el hábito de vigilar por nuevas traiciones. Después de una traición grande, una respuesta natural del cerebro humano es la hipervigilancia. La mente aprende que las traiciones son posibles y desarrolla un estado de alerta constante para detectar cualquier señal de una nueva traición.
Y desde ese estado hiperalerta, cada persona nueva se evalúa buscando señales sospechosas. Cada situación se filtra por posibles engaños. Cada relación nueva se aborda desde la desconfianza inicial. Y aunque esta hipervigilancia parece protección, en realidad es cárcel emocional. Piénsalo. Cuando estás siempre en alerta buscando la próxima traición, no puedes disfrutar plenamente ninguna relación nueva. No puedes confiar como corresponde. No puedes estar presente con quien tienes enfrente porque una parte de ti siempre está evaluando si esta persona también te va a traicionar. Y desde esa evaluación constante, la vida emocional se empobrece enormemente. La sabiduría estoica es esta. La hipervigilancia después del trauma protege menos de lo que impide, porque las verdaderas señales de traición son sutiles y se detectan mejor desde un estado calmo que desde un estado alerta. Y las relaciones reales requieren cierta confianza inicial para poder desarrollarse. Sin esa confianza, ninguna relación puede crecer. Además, hay una verdad importante. La hipervigilancia constante es agotadora. Tu sistema nervioso no está diseñado para estar en alerta permanente, y cuando lo obligas a estarlo durante meses o años, se desgasta. Y desde ese desgaste aparecen problemas de salud física, ansiedad crónica, dificultades para dormir, insensibilidad emocional. Todo eso es el costo de la hipervigilancia sostenida. Marco Aurelio escribió sobre este tema. Vivir esperando el próximo golpe es no vivir. Es solo estar defendiéndose de la vida, y la defensa constante no permite el disfrute, no permite el vínculo, no permite el crecimiento. Aprende a estar calmo aunque sepas que las traiciones existen. Ese es el estado del alma libre. ¿Cómo se rompe este hábito? Con conciencia deliberada. Cuando notes que estás evaluando a alguien buscando señales de posible traición, párate. Reconoce el hábito. Di internamente: estoy vigilando de nuevo. Esto es hábito antiguo. Esta persona nueva no es la que me traicionó. Y merece ser evaluada por lo que hace, no por lo que hicieron otros. Y también permítete arriesgarte a confiar de nuevo. No ciegamente, con discernimiento, pero con apertura suficiente para permitir que las personas nuevas demuestren quiénes son a través de sus propios actos, no precondenándolas por lo que hicieron personas distintas. Este cambio, querida, al principio va a sentirse peligroso. Vas a sentir como si estuvieras bajando la guardia. Pero la verdad es que la guardia bajada equilibrada es lo que las relaciones sanas requieren. Y sin ella no puede haber relaciones sanas. Y hay algo más. La hipervigilancia también aleja a las personas confiables. Cuando alguien percibe que estás constantemente evaluándolo con desconfianza, se aleja, porque las personas confiables no quieren estar bajo evaluación permanente. Solo las personas que sí traicionan pueden convivir bien con la hipervigilancia constante, porque de todas maneras van a traicionar. Las personas leales necesitan sentir que se les da el beneficio de la duda para poder demostrar su lealtad con actos. ¿Cuántas personas nuevas, querida, has evaluado con desconfianza excesiva desde la traición? ¿Cuántas oportunidades de amistad, relación, colaboración has descartado prematuramente por miedo a repetir el trauma? Cada una de esas oportunidades, querida, era vida potencial que dejaste pasar por vigilar constantemente. A los 50, a los 55, a los 60, tu sistema nervioso no puede seguir en estado de alerta permanente. Necesita descansar. Y las relaciones nuevas necesitan la oportunidad de demostrar lo que son.
y ambas cosas requieren que rompas el hábito de la hipervigilancia. A partir de hoy, querida, empieza a soltar la vigilancia constante. Reconoce el hábito cada vez que aparezca. Dales a las personas nuevas la oportunidad de demostrar quiénes son con sus propios actos. Y desde ese cambio sostenido, tu sistema nervioso empieza a calmarse. Y desde esa calma, la vida se vuelve más habitable. Y las nuevas relaciones pueden por fin florecer. La sexta clave, querida, es fundamental para tu futuro. Aprende a confiar de nuevo, con discernimiento. Después de una traición grande, muchas mujeres cometen uno de dos errores extremos. Algunas se cierran completamente a la posibilidad de confiar de nuevo. Deciden que ya no se van a permitir esa vulnerabilidad. Y desde esa decisión, viven el resto de sus años protegidas, sí, pero también aisladas emocionalmente. Otras, en cambio, después de un periodo de desconfianza, saltan a confiar en cualquier persona nueva sin criterio, buscando reparar el trauma a través de una nueva relación intensa. Y desde esa segunda actitud, muchas veces vuelven a ser traicionadas, esta vez incluso peor. Ambos extremos, querida, son problemáticos, y ninguno permite la sanación real. La sabiduría estoica es distinta, reconoce que confiar es parte esencial de la vida humana. Sin capacidad de confiar, no hay vínculos profundos. Sin vínculos profundos, la vida es más pobre. Por lo tanto, la sanación requiere reaprender a confiar, pero con discernimiento. No confiar en todos, no confiar ciegamente, confiar en las personas correctas, en la medida correcta, después de que hayan demostrado con actos que merecen esa confianza. ¿Qué es discernimiento? Es la capacidad de distinguir entre personas confiables y no confiables antes de que la confianza plena se dé. Es observar señales tempranas, es dar confianza en pequeñas dosis primero, para ver cómo la persona responde. Es aumentar la confianza gradualmente según se va confirmando la confiabilidad. Es retirar la confianza cuando aparecen señales de traición potencial. Este proceso, querida, es lo opuesto a la desconfianza total. Y también es lo opuesto a la confianza ciega. Es una posición intermedia inteligente que las mujeres traumatizadas por la traición tienden a olvidar en su afán de protegerse o de encontrar nuevas conexiones. Séneca escribió sobre esto hace 2000 años. La confianza es semilla. No se planta toda de una vez. Se planta gradualmente, observando cómo germina en la persona a quien se le entrega. Y solo cuando ha germinado bien en pequeña cantidad, se le entrega más. El sabio nunca confía todo de golpe, ni nunca cierra completamente la posibilidad de confiar. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? De maneras específicas. Cuando conoces a alguien nuevo, no le compartas de inmediato los detalles más íntimos de tu vida. Comparte cosas superficiales primero. Observa cómo maneja esa información. Si maneja bien lo pequeño, comparte algo un poco más importante. Y así, gradualmente, según la persona demuestra ser confiable con lo pequeño, va ganando acceso a lo más significativo. Y también aprende a leer las señales tempranas de posibles problemas. Personas que hablan mal de otros contigo, probablemente hablarán mal de ti con otros. Personas que rompen pequeños compromisos, probablemente romperán compromisos mayores. Personas que revelan secretos de otras cuando las conoces por primera vez, no sabrán guardar los tuyos. Todas estas son señales tempranas que un discernimiento entrenado puede detectar. Marco Aurelio escribió esto. Observa a las personas con atención cuando las conozcas. Sus pequeños actos revelan quiénes son en los actos grandes. Y quien entrena su capacidad de observación no será tan fácilmente traicionado en el futuro. ¿Has aprendido a leer estas señales, querida? Después de la traición, has extraído lecciones sobre qué señales estaban ahí y no viste. Has entrenado tu capacidad de observación para futuras relaciones. Si no, empieza ahora.
Cada persona nueva es oportunidad de aplicar el discernimiento que las lecciones de la traición te han dado. A los 50, a los 55, a los 60, tienes décadas de experiencia sobre cómo son las personas. Esa experiencia es tesoro para el discernimiento. Y usarla, en lugar de guardarla, es lo que permite construir relaciones sanas en esta etapa de la vida. A partir de hoy, querida, empieza a reaprender a confiar, con discernimiento, gradualmente, observando las señales tempranas, dando confianza en pequeñas dosis primero, aumentando según se merezca. Y desde ese proceso equilibrado, empieza a construir nuevas relaciones que no repitan los patrones anteriores. Y desde esas nuevas relaciones sanas, la traición del pasado va perdiendo importancia porque tu presente está siendo mejor. La séptima clave, querida, es filosóficamente profunda. No conviertas tu vida en una guerra contra el pasado. Hay una tendencia después de una traición grande. Convertir el resto de la vida en un intento de rectificar, de vengar simbólicamente, de deshacer o de compensar lo que ocurrió. La mujer traicionada empieza a vivir cada decisión en función de la traición. Cada nueva relación se compara con la relación traidora. Cada nueva situación se evalúa a la luz del trauma pasado. Cada elección se hace pensando en cómo se relaciona con lo que le pasó. Y desde esa organización de la vida en función del pasado, el presente se secuestra. Esta guerra contra el pasado, querida, aunque puede parecer justificada dado el dolor sufrido, es una manera de mantener el pasado activo permanentemente. Y mientras el pasado esté activo permanentemente, el presente no puede desarrollarse plenamente. Es como intentar avanzar mientras estás siempre mirando hacia atrás. Tropiezas más de lo que avanzas. La sabiduría estoica es esta. El pasado ya está. Es inmutable. No se puede rectificar retroactivamente. No se puede vengar de manera que realmente lo compense. No se puede deshacer. Y toda energía invertida en pelear con el pasado es energía sustraída al presente y al futuro que sí son moldeables. Marco Aurelio escribió sobre esto siendo emperador y habiendo vivido múltiples traiciones. El pasado es tierra firme donde nada puede cambiar. Aceptarlo así, sin lucha, es la única manera de dejar de perder energía. La energía preservada es la que construye el futuro. Y el futuro, no el pasado, es donde puedes actuar. ¿Cómo se aplica esto en la vida diaria? De maneras concretas, cuando notes que estás tomando decisiones basadas en la traición pasada, en lugar de basadas en el presente actual, corrige. Cuando descubras que estás rechazando una oportunidad por miedo a que repita el pasado, evalúa esa oportunidad por sus propios méritos, no por su semejanza superficial con lo pasado. Cuando encuentres que estás emocionalmente reaccionando ante una situación actual como si fuera el evento traidor, párate y separa. Este momento actual no es aquel momento pasado. Este trabajo, querida, requiere conciencia deliberada, porque después de un trauma, el cerebro tiende a interpretar el presente a través del filtro del pasado. Y esa interpretación filtrada no es realista. El presente merece ser evaluado por sí mismo, no por su parecido con lo que pasó antes. Y también requiere que dejes de organizar tu identidad alrededor de la traición. Si tu identidad principal se ha vuelto la mujer traicionada, cada decisión de tu vida se filtra por esa identidad. Y desde ese filtro, tu vida se vuelve una sostenida respuesta a un evento pasado, en lugar de una creación propia del presente. Séneca escribió sobre esto hace 2000 años. Quien organiza su vida alrededor de lo que le pasó es prisionero de lo que le pasó. Quien organiza su vida alrededor de lo que quiere construir es libre. La diferencia entre ambos no está en la magnitud del trauma vivido. Está en la elección hecha sobre cómo relacionarse con ese trauma.
¿Cuántas decisiones de tu vida actual, querida, están siendo determinadas por la traición pasada? Piénsalo honestamente. ¿A qué le has dicho no por miedo a que se parezca al pasado? ¿A qué le has dicho sí buscando compensar el pasado? Cada decisión filtrada por el pasado es una decisión donde el pasado sigue teniendo control sobre ti. A los 50, a los 55, a los 60, tienes años valiosos por delante, y esos años pueden ser dedicados a construir cosas nuevas, o pueden ser dedicados a pelear con el pasado que ya no se puede cambiar. La elección es tuya, y cada elección refuerza el patrón que elegiste. A partir de hoy, querida, deja de librar la guerra con el pasado, acepta que ya pasó. Suelta la búsqueda de rectificación, venganza o compensación, y desde ese soltar redirige tu energía hacia el presente y el futuro. Y desde ese redirigir sostenido, el pasado pierde el control que tenía sobre ti. Y desde esa liberación del pasado, tu presente se llena de posibilidades que antes no podías ver. La octava clave, querida, es de las más difíciles, pero de las más liberadoras. Suelta la necesidad de justicia externa. Después de una traición, es completamente natural desear justicia. Quieres que esa persona pague de alguna manera. Quieres que sufra las consecuencias. Quieres que otras personas sepan lo que hizo. Quieres que la vida le devuelva lo que le hizo a ti. Quieres, en resumen, que el universo restaure el orden moral que la traición rompió. Y este deseo, querida, aunque profundamente humano, se convierte en una trampa si se sostiene indefinidamente, porque la justicia externa que buscas rara vez ocurre en la manera y en el tiempo que quisieras. Y mientras esperas esa justicia, tu propia sanación queda en pausa, porque tu paz interior se ha condicionado a un evento externo que puede no ocurrir nunca. Muchas mujeres pasan años, incluso décadas, esperando ver a la persona que las traicionó recibir el castigo que merecía, y en algunos casos ese castigo eventualmente llega en alguna forma, pero en muchos otros casos no llega. La persona que traicionó sigue viviendo tranquila, prospera incluso, encuentra nuevas relaciones donde repetir sus patrones. Y desde esa realidad, la mujer que espera justicia queda esperando eternamente. La sabiduría estoica sobre esto es clara. La justicia que buscas puede o no llegar, no depende de ti. Y por lo tanto, condicionar tu sanación a esa justicia externa es condicionar tu vida a lo que no controlas. Séneca escribió sobre esto de manera hermosa. Quien espera que el mundo castigue a quien lo dañó, se condena a esperar, y esa espera se convierte en su propia condena. El sabio no espera justicia externa, la justicia que le importa es la interna, que él mismo no se convierta en lo que quiso castigar, y esa justicia, querido, sí depende de él. ¿Qué significa esta justicia interna? Significa que tu proceso de sanación se convierte en tu propia forma de justicia. No una justicia contra el traidor, una justicia a favor tuyo. Vivir bien, sanar, prosperar, construir una vida plena es la mejor respuesta posible a la traición, porque demuestra que el intento del traidor de dañarte no logró destruirte. Y desde esa demostración, el traidor pierde el poder que su acto tenía sobre tu vida. Marco Aurelio escribió esto: la mejor venganza contra quien te dañó es no volverte como él. Vivir bien, construir una vida digna, ser mejor persona que quien te lastimó. Esa es la justicia que sí controlas. Y esa es, curiosamente, la única que te satisface realmente. ¿Cómo se suelta la necesidad de justicia externa? Con una decisión sostenida. Cuando aparezca el pensamiento, espero que le pase algo, cámbialo por yo voy a vivir bien. Cuando aparezca el deseo de que otros se enteren de lo que hizo, cambia por yo voy a construir mi vida. Cuando llegue la comparación, no es justo que a mí me pasó esto y a él no. Cambia por yo voy a definir mi vida por lo que yo construyo,
no por comparación con él. Este cambio, querida, al principio va a costar, porque el deseo de justicia es fuerte, pero cada vez que redirijas del deseo de justicia externa hacia la construcción de tu propia vida, estás recuperando poder que le habías cedido al traidor, y desde ese recuperar poder, tu sanación se acelera. Y aquí hay una verdad importante. Muchas veces, la mejor forma de justicia para el traidor es que descubra un día que tú prosperaste sin él o ella, que construiste algo sin necesitar de esa persona, que su acto no te destruyó como probablemente esperaba, y esa constatación, aunque nunca la busques deliberadamente, es la mejor lección que la vida puede darle al traidor, sin que tú tengas que hacer nada más que vivir bien. ¿Cuánta energía, querida, has invertido en esperar que esa persona reciba lo que merece? ¿Y cuánta energía has invertido en construir tu propia vida durante ese mismo tiempo? La respuesta honesta a esta pregunta revela cuánto te está costando la necesidad de justicia externa. A los 50, a los 55, a los 60, no puedes seguir gastando años en esperar justicia externa. Tu vida es demasiado valiosa, y cada año dedicado a esperar es un año restado a construir. A partir de hoy, querida, suelta la necesidad de justicia externa, y en su lugar, dedica esa energía a construir tu propia vida. Cada acto de bien vivir es tu forma más poderosa de justicia, y desde esa construcción sostenida, el traidor pierde su lugar central en tu narrativa, y desde esa pérdida, la sanación llega naturalmente. La novena clave, querida, es sutil pero muy importante. Deja de contarle la historia a nuevas personas. Hay un patrón muy común después de una traición. La mujer traicionada, cuando conoce a personas nuevas, siente la necesidad casi automática de contarles lo que le pasó. Al principio es comprensible, necesita compartir la carga, necesita validación, necesita compasión, pero después de meses o años, este patrón se vuelve algo distinto, se vuelve una forma de presentarse al mundo. Soy la mujer a quien le pasó esto. Y desde esa presentación, la traición se convierte en parte central de su identidad social. Cada nueva persona que se entera de tu historia, querida, empieza a percibirte a través de esa historia. Su primera impresión de ti no es de quién eres tú, es de lo que te pasó. Y aunque muchas de esas personas te miren con compasión, esa compasión ubica su relación contigo desde un lugar de tu víctima. Y desde ese lugar, la relación no puede desarrollarse en igualdad plena. La sabiduría estoica es esta: las heridas se comparten con quienes ya te conocen desde antes, se procesan con profesionales o con amistades cercanas de larga data, pero las personas nuevas merecen conocerte por quien eres actualmente, no por lo que te pasó en el pasado. Y esa distinción, querida, protege tu identidad presente. Marco Aurelio escribió sobre este tema. Cada persona nueva que conoces es una oportunidad de ser conocida por lo que eres ahora, no por lo que fuiste o por lo que te pasó. Cuidar esa oportunidad es cuidar tu propia identidad presente. El pasado se comparte con quienes ya te acompañaban, se protege ante quienes vienen nuevos. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Con una decisión firme. Cuando conozcas a alguien nuevo, no compartas la historia de la traición en las primeras conversaciones. Ni siquiera cuando pregunten qué has vivido, puedes dar respuestas generales sobre tu situación de vida. Estoy en una nueva etapa. Vivo sola actualmente. Priorizo diferentes cosas ahora. Y sin entrar en detalles del pasado. Y si la persona nueva insiste, mantén la respuesta general. Es una historia larga. Prefiero conocerte a ti primero, y desde esa contención sostenida, permite que tu relación con esa nueva persona se desarrolle basada en quién eres ahora, no en lo que te pasó. Este cambio, querida, va a costar al principio.
porque tienes el hábito de compartir la historia. Es una manera de sentirte comprendida rápidamente, pero cada nueva persona que no se entera de la traición es una nueva persona que te conoce por lo que eres, no por lo que te pasó. Y desde esas nuevas percepciones limpias, tu propia identidad se libera del ancla del pasado. Y hay algo importante. Cuando dejas de contar la historia constantemente, dejas también de revivirla constantemente, porque cada relato la revive internamente, y cada revivir es una pequeña retraumatización. Y desde esa reducción de retraumatizaciones, la herida por fin puede cerrar. ¿Cuántas personas nuevas conoces en un mes, querida? ¿A cuántas de ellas has contado alguna versión de tu historia de traición? Cada uno de esos relatos, querida, era una oportunidad perdida de ser conocida por lo que eres ahora, y también una retraumatización pequeña. A los 50, a los 55, a los 60, mereces ser conocida por la mujer que eres actualmente, con toda tu sabiduría acumulada, con toda tu experiencia, con todos tus valores, no por lo peor que te hicieron. Y desde ese ser conocida por lo que eres, las nuevas relaciones tienen la base correcta para desarrollarse sanamente. A partir de hoy, querida, deja de contar la historia a personas nuevas. Cuando pregunten, respuestas generales. Cuando insistan, mantén la contención. Y desde esa disciplina sostenida, las personas nuevas te conocen por lo que eres actualmente. Y desde esas nuevas percepciones limpias, la traición pierde su lugar central en cómo el mundo te percibe. Y desde ese cambio en la percepción externa, tu propia identidad se libera del ancla del pasado. La 10ª clave, querida, es filosóficamente profunda. Sana en silencio, no en escena. En la era de las redes sociales hay una tendencia muy problemática. Convertir la sanación personal en contenido público, publicar sobre el proceso, compartir cada avance, hacer visible el sufrimiento y la recuperación. Y aunque esto puede parecer terapéutico, en realidad muchas veces prolonga el proceso en lugar de acelerarlo. Cuando sanas en escena, sanando frente a otros y compartiéndolo, algo peculiar ocurre. Tu sanación se convierte en performance. Cada avance tiene que ser demostrado. Cada retroceso tiene que ser explicado. Cada emoción tiene que ser mostrada. Y desde esa performance, tu proceso ya no es tuyo completamente. Es también del público que lo observa. Y las expectativas de ese público empiezan a moldear cómo procesas. Además, hay algo específico. Cuando compartes públicamente que estás sanando, la traición pasada sigue siendo referencia central en tu vida pública. Cada publicación te ubica en el rol de mujer que está sanando de la traición. Y desde esa ubicación no puedes salir realmente de ese rol porque tu identidad pública sigue anclada a él. La sabiduría estoica es clara sobre esto. La verdadera sanación ocurre en el silencio de tu propio proceso interno, con las personas específicas que te acompañan de manera real, con el trabajo interior que solo tú puedes hacer, y compartir esto ampliamente diluye su profundidad. Séneca escribió sobre esto hace 2000 años. Las heridas del alma se curan en soledad, no en plaza pública. El sabio procesa su dolor en silencio, con la compañía de pocos escogidos, y desde ese procesamiento silencioso emerge realmente sanado. Quien comparte cada paso de su sanación con multitudes, sigue sangrando públicamente sin lograr el cierre real. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Con decisiones concretas. Deja de publicar sobre la traición en redes sociales. Deja de subir mensajes indirectos sobre lo que te pasó. Deja de compartir públicamente tus reflexiones sobre lo vivido, y desde ese silencio público permite que tu sanación real ocurra en el ámbito privado. Y en el ámbito privado, permítete la profundidad. Habla con quienes verdaderamente pueden acompañarte.
un profesional de salud mental si es posible, amigas de confianza real, familiares confiables. Con esos círculos pequeños y de confianza sí puedes compartir en profundidad, pero con el público general, silencio. ¿Cuánto has compartido públicamente sobre la traición, querida? En redes sociales, en conversaciones con conocidas, en menciones a diferentes personas de tu entorno. Piénsalo y evalúa si ese compartir amplio ha realmente ayudado a tu sanación o si ha prolongado el proceso. Este cambio hacia sanar en silencio va a producir varios efectos beneficiosos. Primero, tu sanación se profundiza porque no está compitiendo con la performance. Segundo, tu identidad pública se libera de la traición porque deja de ser tema constante en tu presencia social. Tercero, tu energía se conserva porque ya no la gastas en gestionar reacciones ajenas a tu proceso. Marco Aurelio escribió esto: el trabajo del alma es interno, y su calidad depende de la profundidad, no de la exposición. Sana en silencio, y verás resultados que la sanación en escena nunca puede alcanzar, porque la profundidad requiere intimidad, y la intimidad requiere silencio. A los 50, a los 55, a los 60, ya no necesitas la validación pública sobre tu proceso. Ya tienes la madurez para procesar en privado. Y desde esa madurez, tu sanación puede alcanzar profundidades que la exposición pública nunca permite. A partir de hoy, querida, sana en silencio, sin exposición pública, con las personas cercanas de confianza que sí pueden acompañarte. Y desde esa privacidad protegida, permite que tu sanación real ocurra. Y desde esa profundidad silenciosa, alcanzarás cierres que la sanación en escena nunca hubiera permitido. La 11ª clave, querida, es nutricia y esperanzadora. Redescubre las áreas de tu vida que la traición no tocó. Hay algo que ocurre después de una traición grande. Toda tu vida empieza a interpretarse a través de ese evento, como si la traición hubiera contaminado cada aspecto de tu existencia. Y aunque en algunos aspectos sí tuvo efectos amplios, la verdad es que hay áreas de tu vida que la traición no tocó, o que tocó muy poco. Y redescubrir esas áreas y habitarlas plenamente es parte importante de la sanación. Piénsalo, tu habilidad para cocinar bien no cambió por la traición. Tu conocimiento sobre temas que te apasionan no se alteró. Tus recuerdos de infancia con personas que sí te amaron siguen siendo tuyos. Tu capacidad de disfrutar la música que amas sigue intacta. Tu manera de conectar con la naturaleza no se dañó. Muchos aspectos de tu identidad, tu personalidad, tus capacidades siguen siendo lo que eran. Y todas esas áreas están esperando ser habitadas de nuevo con plena conciencia. La sabiduría estoica es esta: la traición afectó ciertas áreas específicas de tu vida, pero no toda tu vida. Y reconocer las áreas no afectadas y refugiarte en ellas es parte de la estrategia de sanación, porque desde esas áreas intactas puedes construir tu presente sin que la traición sea el filtro constante. Marco Aurelio escribió sobre este tema: cuando algo malo te ocurre, no permitas que se extienda como mancha sobre toda tu vida. Contiénelo en el área específica donde ocurrió, y en las demás áreas sigue viviendo con normalidad. Esa contención es sabiduría, y esa sabiduría permite que las demás áreas de tu vida sigan siendo fuentes de fortaleza. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que la traición no tocó, querida? Haz el ejercicio. Enuméralas mentalmente. Tus habilidades profesionales, tus conocimientos acumulados, tus hobbies antiguos, tus amistades reales que se mantuvieron leales, tu conexión con lugares que amas, tu salud física en ciertas dimensiones, tu manera de disfrutar cierta comida, tu apreciación de cierto arte, todo lo que sea tuyo y no haya sido tocado por la traición. Y ahora,
A partir de esa lista, planifica cómo vas a habitar esas áreas más plenamente en los próximos meses. Dedícale tiempo a cada una. Retoma la cocina si eso te da alegría. Retoma la lectura sobre temas que te apasionan. Visita los lugares que siempre te han hecho sentir bien. Reconecta con las amistades reales. Redescubre lo que tenías antes de que la traición ocupara tu foco. Este trabajo, querida, es sanador de manera muy específica, porque te recuerda que tú eres mucho más que la traición, que tienes una identidad más amplia y más rica, que hay áreas enteras de tu vida donde la traición no tiene ninguna presencia, y desde ese habitar áreas no contaminadas, la traición reduce su porcentaje de ocupación en tu vida general. ¿Cuáles áreas has descuidado desde la traición, querida? Piénsalo honestamente. Probablemente muchas, porque el trauma tiende a concentrar toda la atención en él mismo, y desde esa concentración todo lo demás se descuida. Pero retomar esas áreas es literalmente parte del tratamiento. Séneca escribió esto: la vida humana tiene muchas dimensiones. Cuando una se ve afectada, las otras siguen disponibles. Refúgiate en las que están sanas, nútrete de ellas, y desde ese refugio ve procesando gradualmente la que sí fue afectada. Ese es el orden correcto de la sanación. A los 50, a los 55, a los 60, tienes muchas dimensiones acumuladas en tu vida. Décadas de experiencias, habilidades, gustos, conexiones, todas construidas antes de la traición. Todo eso sigue siendo tuyo, y volver a habitarlo es parte de reclamar tu vida entera de vuelta. A partir de hoy, querida, redescubre las áreas de tu vida que la traición no tocó. Haz la lista, dedícale tiempo a cada una, retoma lo que dejaste, nútrete de lo que sigue siendo tuyo intacto. Y desde esa habitación plena de tus áreas no contaminadas, la traición reduce su ocupación proporcional en tu vida. Y desde esa reducción, la sanación se acelera. La 12ª clave, querida, es probablemente la más íntima. Perdona la parte de ti que se dejó traicionar. Muchas mujeres, después de una traición, cargan una culpa específica hacia sí mismas. Culpa por no haber visto las señales antes, culpa por haber confiado tanto, culpa por no haber protegido mejor sus intereses, culpa por haber sido, según ellas, ingenuas. Y desde esa culpa autoinfligida se castigan constantemente, como si ellas fueran también responsables de la traición por no haberla prevenido. Este castigo interno, querida, es una carga adicional a la traición misma, y es una carga completamente injustificada, porque tú no fuiste responsable de lo que la otra persona decidió hacer. Tú confiaste, sí, pero confiar es virtud, no defecto. Y la falla estuvo en quien traicionó la confianza, no en quien la dio. La sabiduría estoica es esta: la compasión hacia uno mismo es requisito de la sanación real. Sin ella, ningún proceso de sanación puede completarse, porque mientras te sigas castigando internamente por lo que ocurrió, sigues cargando con parte del peso de la traición como si fuera tuyo. Marco Aurelio escribió sobre este tema: trata a tu propia alma con la misma compasión que le darías a una amiga en tu situación. ¿Serías dura con una amiga que fue traicionada? No. Le darías comprensión, la abrazarías, le dirías que ella no tuvo la culpa. Ofrece esa misma compasión a ti misma, porque tu propia alma merece la misma bondad que le ofrecerías a otra. Este ejercicio de compasión hacia ti misma, querida, es transformador cuando lo aplicas. Cierra los ojos e imagina a una amiga tuya que hubiera vivido exactamente lo que tú viviste. Imagina cómo le hablarías, qué le dirías, cómo la consolarías, cómo la asegurarías de que ella no tuvo la culpa, cómo la ayudarías a soltar la autoculpa. Y ahora, querida, aplica todo eso a ti misma.
con la misma dulzura, con la misma comprensión, con la misma firmeza. Yo no tuve la culpa, yo confié porque tenía razones para confiar, yo hice lo mejor que pude con lo que sabía, y merezco la misma compasión que le daría a una amiga. Este cambio de trato hacia ti misma, querida, es una parte fundamental de la sanación, porque interrumpe el castigo interno, y desde esa interrupción, la energía que estabas gastando en autocastigo queda liberada para tu recuperación real. Séneca escribió esto: el que se castiga a sí mismo por haber sido lastimado, se lastima 2 veces, y esa segunda lastimadura es autoinfligida. Aprende a soltar el autocastigo. Y desde ese soltar, el proceso natural de sanación puede finalmente ocurrir sin obstáculos. ¿Cuántas veces al día, querida, te reprochas internamente algún aspecto de lo que pasó? Debí haber visto, debí haber sabido, debí haber sido más precavida. Cada uno de esos reproches, querida, es un latigazo, y sumados durante meses se convierten en carga adicional que impide la sanación. La aplicación es específica. Cada vez que aparezca un reproche interno hacia ti misma por lo ocurrido, sustitúyelo por una frase de compasión. Hice lo mejor que pude con lo que sabía. Confiar era virtud, no error. Merezco compasión, no castigo. Y repite estas frases hasta que se conviertan en la respuesta automática de tu mente. A los 50, a los 55, a los 60, ya has vivido lo suficiente para saber que las traiciones humanas son actos del traidor, no fallas del traicionado. Y desde esa comprensión general, aplica la misma compasión a tu caso específico. A partir de hoy, querida, empieza el proceso de perdonarte a ti misma por haberte dejado traicionar. Cada autorreproche, sustitúyelo por compasión. Y desde esa práctica sostenida durante meses, la autoculpa se disuelve. Y desde esa disolución, tu energía interna se libera para la sanación real que necesitabas. La 13ª clave, querida, es específica y muy liberadora. Deja de esperar disculpas que nunca llegarán. Hay algo muy común después de una traición. La mujer traicionada espera que llegue el momento en que la persona que la traicionó reconozca lo que hizo, se arrepienta genuinamente y pida perdón sinceramente. Y desde esa espera sostiene una parte de sí misma en pausa. Pausa emocional, pausa mental, pausa en su proceso de cierre. Porque hasta que no llegue esa disculpa, ella siente que no puede seguir adelante completamente. Pero querida, hay una verdad brutal que necesitas escuchar. Las personas que traicionan casi nunca ofrecen las disculpas que esperas, porque el mismo tipo de estructura moral que les permitió traicionar es el que les impide reconocer plenamente el daño causado. Si tuvieran la capacidad de reconocer plenamente el daño de lo que hicieron, probablemente no lo habrían hecho. Y aunque ocasionalmente alguna persona sí ofrece una disculpa después de años, casi siempre es una disculpa superficial, sin verdadera comprensión del alcance del daño, sin verdadero arrepentimiento profundo. Solo palabras que buscan cerrar el capítulo por conveniencia propia, no genuina reparación. La sabiduría estoica es esta: la disculpa que necesitas para sanar no tiene que venir de fuera, puede venir de ti misma. Puedes darte a ti misma el reconocimiento que la otra persona no te dará. Puedes darte a ti misma el cierre que ella no está dispuesta a facilitar. Y desde ese darte a ti misma lo que necesitas, dejas de depender de una disculpa que probablemente nunca llegará. Marco Aurelio escribió sobre esto hace 1800 años. Quien espera la disculpa del otro, entrega su propio cierre a la voluntad ajena, y esa voluntad ajena rara vez coopera. El sabio no espera disculpas. Cierra sus capítulos por su propia decisión interna, y desde ese cierre autoentregado, sigue adelante sin depender de gestos externos que quizá nunca vengan.
¿Cómo se hace este cierre autoentregado? Con un acto interno específico. En un momento tranquilo, dile a ti misma internamente: reconozco lo que me hizo, reconozco cuánto me dolió, reconozco que fue injusto, reconozco que él o ella probablemente nunca va a reconocerlo, y con este reconocimiento mío, cierro este capítulo dentro de mí, no porque ella o él lo haya facilitado, porque yo lo decido. Y desde esa declaración interna empieza el proceso de vivir como si el cierre ya hubiera ocurrido. Este acto, querida, es enormemente poderoso, porque reclama tu propia autoridad sobre tu propio proceso de sanación. Ya no dependes de nadie más para poder seguir adelante. La decisión es tuya. Y desde esa decisión, tu vida se libera de una espera que la mantenía atada al pasado. Séneca escribió esto: el perdón que tú mismo te ofreces es más valioso que el perdón que otros te niegan, porque el primero depende de ti y el segundo no. Aprende a no necesitar lo que no depende de ti, y desde ese no necesitar gana libertad que las personas dependientes de gestos externos nunca alcanzan. ¿Cuánto tiempo, querida, has estado esperando esa disculpa que no llega? Meses. Tal vez años, y mientras esperas, tu proceso sigue en pausa. Cada mes de espera es un mes de sanación que no ocurre, y ese acumulado es enorme. La liberación empieza con la decisión de dejar de esperar, y con la decisión concurrente de darte a ti misma el reconocimiento que necesitas. Y desde esas dos decisiones sostenidas, tu sanación por fin puede avanzar sin depender de la persona que te lastimó. A los 50, a los 55, a los 60, no puedes seguir esperando reconocimientos externos que probablemente no van a llegar. Cada año de espera es un año restado a tu propia vida. Y esa vida, querida, es demasiado valiosa para regalarla a la espera de gestos ajenos. A partir de hoy, querida, deja de esperar la disculpa que no viene. Dátela tú misma. Reconoce internamente lo que te pasó. Y desde ese reconocimiento autoentregado, cierra el capítulo. Y desde ese cierre autoentregado, empieza a vivir sin la pausa que la espera te había impuesto. La 14ª clave, querida, es filosóficamente profunda y crucial para tu futuro. Convierte lo aprendido en sabiduría, no en cinismo. Hay una tentación después de una traición grande, la tentación de generalizar la traición a todas las personas. Todos los hombres son iguales. No se puede confiar en nadie. Todos van a traicionarme tarde o temprano. El mundo es de los que traicionan. Y desde esas generalizaciones, la mujer traicionada se convierte gradualmente en una mujer cínica, desconfiada de todos, cerrada al amor y a los vínculos profundos. Este cinismo, querida, es una de las trampas más peligrosas del post-traición, porque siente como protección, pero en realidad es autoencarcelamiento. Cuando decides que no puedes confiar en nadie, te encierras en una prisión emocional donde nadie puede entrar. Y desde esa prisión, ninguna persona confiable puede acercarse. Solo las personas que también quieren mantenerse a distancia pueden coexistir con tu cinismo. Y ellas mismas, muchas veces, terminan siendo las próximas traicioneras. La sabiduría estoica es distinta. Reconoce que la traición te enseñó algo real y valioso, pero no permite que esa lección se generalice más allá de lo apropiado. Aprender que existen personas que traicionan es sabiduría. Aprender que todas las personas traicionan es cinismo. La primera te permite discernir, la segunda te ciega y te aísla. Marco Aurelio escribió sobre este tema: la experiencia debe convertirse en sabiduría, no en amargura. La sabiduría te hace mejor para reconocer el mal cuando aparece. La amargura te hace ciega para reconocer el bien. Y ambas son consecuencias posibles de la misma experiencia. La elección de en cuál se convierte depende de ti.
¿Cómo se cultiva la sabiduría en lugar del cinismo? Con reflexión intencional. Pregúntate, ¿qué específicamente aprendí de esta traición? Las señales que ignoré, los patrones que ahora reconozco, el tipo de persona que atrae ese tipo de conducta, los errores en mi propio discernimiento previo. Todos esos aprendizajes específicos son sabiduría real y aplicable. Y ahora pregúntate, ¿qué he generalizado más allá de lo que la experiencia realmente enseña? Si has llegado a conclusiones como todos son iguales, nadie es confiable, el mundo es cruel. Esas conclusiones probablemente son generalizaciones no justificadas por la experiencia específica, y son cinismo, no sabiduría. La sabiduría es específica, reconoce patrones específicos, nombra tipos de comportamiento específicos, identifica banderas rojas específicas, y con esa especificidad permite proteger sin encerrar. El cinismo es general. Condena a todas las personas, niega la posibilidad de vínculos sanos, cierra el futuro completamente y con esa generalidad encierra a la persona en una desconfianza total que no tiene salida. Séneca escribió esto hace 2000 años. El sabio aprende del daño recibido para reconocer el daño futuro. El insensato generaliza el daño para no volverlo a sufrir. Y en el proceso se pierde también todo lo bueno que la vida ofrece. La sabiduría discrimina. El cinismo condena por igual. Y solo la primera protege sin castrar la vida. ¿Cuánto de lo que sientes ahora sobre las personas, querida, es sabiduría específica y cuánto es cinismo generalizado? Piénsalo honestamente. Si has llegado a pensar mal de categorías enteras de personas por lo que hizo una persona específica, has caído en el cinismo. Y desde ese cinismo, tu vida futura está condenada al aislamiento. La corrección es intencional. Cada vez que te descubras generalizando, para. Recuerda, una persona no representa a todo un grupo. Un traidor no significa que todos son traidores. Una experiencia negativa no significa que toda experiencia futura será negativa. Y desde esa distinción sostenida, protege tu discernimiento sin permitir que se convierta en desconfianza general. A los 50, a los 55, a los 60, tienes años valiosos por delante, y esos años pueden vivirse desde la sabiduría discriminante o desde el cinismo generalizado. La primera te permite disfrutar la vida con protección adecuada. La segunda te encierra en una prisión que tú misma construyes. A partir de hoy, querida, cultiva la sabiduría específica. Aprende lo que la traición te enseñó sobre patrones concretos, pero no permitas que la lección se generalice. Cuando te descubras condenando categorías enteras de personas, corrige, y desde esa disciplina sostenida, mantén tu capacidad de discernir sin perder tu capacidad de disfrutar la vida con las personas que sí valen la pena. Y llegamos, querida, a la última clave, la que recoge todas las anteriores. Vive el resto de tu vida sin cargar la traición como identidad. Esta es la meta final del proceso. No que olvides la traición. Nunca la vas a olvidar completamente. Pero que la traición deje de ser el eje central alrededor del cual gira tu identidad. Que se convierta en un capítulo de tu vida entre muchos otros. Ni más importante ni menos importante que otros episodios. Solo un capítulo cerrado, del cual saliste transformada, pero cuya influencia ya no domina tu presente. Esta transformación de identidad, querida, es la señal final de la sanación completa. Y ocurre gradualmente, no de un día para otro. Con el paso de los meses, aplicando las 14 claves anteriores, un día vas a notar que la traición ya no es el primer tema que viene a tu mente cuando piensas en ti misma. Otras cosas van a tomar el primer lugar. Tus proyectos actuales, tus relaciones presentes, tus aprendizajes recientes, tus alegrías cotidianas.
y la traición pasará a ser algo que te ocurrió alguna vez, no lo que te define. La sabiduría estoica es esta. Nuestra identidad se define por lo que elegimos poner al centro, y esa elección es completamente nuestra. La traición trató de poner algo en el centro de nuestra vida. Nuestra recuperación consiste en recuperar el poder de decidir qué está al centro y colocar cosas que nos honren en lugar de cosas que nos disminuyan. Marco Aurelio, al final de su vida, escribió esto: Tú no eres lo que te pasó, eres lo que has hecho con lo que te pasó, y lo que haces con ello es siempre tu elección. Elige convertir cada experiencia en material para construirte, no en carga para arrastrar. Y desde esas elecciones sostenidas a lo largo de la vida, tu identidad se construye sobre lo que has decidido, no sobre lo que otros te han hecho. Este cambio de identidad requiere práctica sostenida. Cada vez que te descubras identificándote como la mujer traicionada, cambia deliberadamente la identificación. Soy una mujer que ha vivido muchas cosas. Y sí, entre ellas una traición, pero soy mucho más que eso. Soy también cocinera, madre, amiga, estudiosa, cuidadora, creadora, y todas esas dimensiones también me definen. Y desde esa multiplicación intencional de tu propia identidad, la traición reduce su porcentaje de peso. También requiere reconstruir la narrativa de tu vida. Cuando piensas en tu propia historia, empieza la narrativa desde la traición, o empieza mucho antes con todo lo que has construido antes de que eso ocurriera. La narrativa completa de tu vida es rica, larga, plena de otras experiencias. La traición es solo un capítulo. Cuando la narrativa se cuenta completa, el capítulo de la traición pierde su peso proporcional. 15 claves, querida. 15. 15 claves estoicas para sanar después de una traición. Antes de cerrar, quiero decirte algo importante. Este proceso no es lineal. Vas a tener días donde sentirás que has avanzado enormemente, y vas a tener días donde vas a sentir que retrocediste todo. Ambos son parte del camino. La sanación real ocurre en zigzag, no en línea recta. No te desanimes por los retrocesos. Son parte natural del proceso. Y quiero decirte otra cosa. La mujer que emerge sanada de una traición no es la misma mujer que era antes. Es distinta, más sabia, más protegida, más consciente, más capaz de discernir. Y esa nueva mujer, querida, tiene una fortaleza que la mujer previa no tenía, porque atravesó algo difícil y salió transformada. Los años que te quedan pueden ser radicalmente distintos a los últimos que has vivido. Pueden ser años de tu propia autoría, sin la sombra constante de la traición. Años de nuevas construcciones, nuevas relaciones basadas en el discernimiento aprendido, nuevas aventuras internas y externas. Y todo eso es posible desde ahora si decides emprenderlo, aplicando estas 15 claves con constancia. Antes de que te vayas, dime una cosa en los comentarios, solo una. ¿Cuál de estas 15 claves te resonó más fuertemente? Solo el número. Porque cuando una mujer identifica cuál clave le pega más, ya sabe por dónde empezar. Y desde ese comienzo específico, todo el proceso arranca. Y si conoces a otra mujer que también está sanando de una traición, comparte este video con ella, porque estas 15 claves también son para ella, porque ella también merece descubrir que la sanación real es posible, que la traición no tiene que definirla el resto de su vida, que puede emerger transformada, no destruida. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber tenido el coraje de escuchar estas claves, y por haber decidido, con el simple hecho de terminar este video, que quieres empezar a sanar de verdad. Recuerda esto antes de cerrar. La traición fue algo que te pasó, no es lo que eres. Y cada día que aplicas estas claves,
La distancia entre lo que te pasó y lo que eres se hace más grande, hasta que un día, sin darte cuenta exactamente cuándo ocurrió, notarás que la traición ya no ocupa el lugar central que tenía, que se ha convertido en un capítulo de tu vida entre otros, y que tú, la mujer completa, has emergido con toda tu fortaleza intacta. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si sentiste que es hora de aplicar estas 15 claves a tu propia vida, si estás lista para sanar de verdad de la traición que has cargado, quédate en este espacio. Suscríbete y camina conmigo por este sendero de calma, de autoconocimiento, de amor propio y filosofía estoica. Porque aquí no buscamos consuelo pasajero. Buscamos herramientas reales para vivir los años maduros con la libertad interior que las mujeres transformadas por sus experiencias sí alcanzan. Y esa libertad, querida, está finalmente al alcance de tu mano. Solo necesita que decidas emprender el camino, una clave a la vez, hasta que la sanación sea completa.